En esta ocasión vamos a cambiar un poquito acerca de la probabilidad, pero siempre está muy relacionado a los temas que hemos estado trabajando con anterioridad, ya que cuando hablamos de variables aleatorias discretas y su distribución de probabilidad, vamos a tener que hacer uso del espacio muestral que hemos visto en días anteriores. Cuando hablamos de una variable discreta o la distribución de una variable, vamos a hablar un poquito de teoría. Una variable X evaluada numéricamente varía o cambia dependiendo del resultado particular del experimento que se mida. Por ejemplo, suponga que se tira un dado y se mide X. X es nuestra variable. El número observado en la cara superior, la variable puede tomar cualquiera de 6 valores porque es un dado de 6 caras. Entonces, si nuestra variable es X, puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dependiendo del resultado del experimento. Por esta razón, es que vamos a decir que la variable X se conoce como variable aleatoria, porque puede tomar diferentes valores que se apegan al experimento que se va a estar desarrollando. Una variable X es variable aleatoria si el valor que toma corresponde al resultado de un experimento. Es una probabilidad o evento aleatorio. Por ejemplo, las variables aleatorias. El número de defectos en una pieza de muebles seleccionadas al azar. Es de forma aleatoria. Calificación de examen de aptitud escolar para un solicitante universitario, para una persona que lo solicite, seleccionado al azar. Número de llamadas telefónicas recibidas por una línea directa de intervención en crisis durante un periodo seleccionado al azar. Estos son ejemplos de variables aleatorias, que no conozcamos exactamente cuál va a ser el valor, pero que viene prácticamente al azar. Las variables aleatorias cuantitativas se clasifican como discretas o como continuas. Es muy importante diferenciar ambas porque el tipo de distribución de probabilidad es muy diferente en las dos. Veamos la primera, la distribución discreta de probabilidad. Cuando hablamos de la variable aleatoria discreta en la distribución de una probabilidad, lo único que vamos a hacer es trabajar a través de una tablita con los posibles valores de nuestra variable y la probabilidad que esto posee. Recordemos que las probabilidades de esta variable siempre deben de dar 1 cuando las sumemos. Por ejemplo, me dicen, el experimento es lanzar una moneda 3 veces. Lanzar una moneda 3 veces. Vamos a definir nuestra variable X, que va a ser nuestra variable aleatoria, número de caras. ¿Por qué es una variable discreta? Porque va a tomar un número exacto e infinito de los valores que corresponden a esta variable. Entonces, si nuestro experimento es lanzar una moneda 3 veces, lo primero que vamos a hacer es nuestro espacio muestral. ¿Cuáles son los posibles resultados que vamos a obtener si lanzamos una moneda 3 veces? Posiblemente la primera vez sea cara, la segunda vez sea cara, la tercera vez sea cara. ¿Cuántos números de caras vamos a tener? 3. Como me habla el número de caras, vamos a ir sacando acá a la derecha, en otra columna, el número de caras en cada uno de los posibles resultados de nuestro experimento o de nuestro lanzamiento. Podría ser también que la primera sea cara, segunda corona y la tercera sea cara. 2 caras. Podría ser que las primeras 2 sean caras y la última sea corona. Tenemos siempre 2 caras. Podría ser que en las 3 sean coronas. En ese caso vamos a tener 0 caras. Podría ser que primero sea corona, cara, corona, en ese caso tendríamos 1, o podría ser que los primeros 2 sean corona y la última sea cara, en ese caso sería 1. Vale. Entonces, este es nuestro espacio muestral, pero ¿cómo vamos a distribuir la probabilidad en este caso? Vamos a hacer un número de una tablita con 2 columnas. En la columna de la izquierda vamos a colocarle el número de caras. ¿Cuáles son las posibles respuestas? 0, 1, 2 o 3. Entonces colocamos aquí, pueda que no haya ninguna cara, pueda que haya una, pueda que haya 2 o pueda que haya 3. ¿Cuál es la probabilidad que le va a corresponder? Para cuando sea 0 cara, de los 6 posibles resultados, ¿cuántos corresponden a 0 cara? 1 de 6, la probabilidad condicional, recordemos. Cuando sea una cara, de los 6 posibles resultados, ¿cuántos
corresponden a 1. 2, entonces 2 de 6. Cuando sea 2 caras, 2 de 6. Y cuando sean 3 caras, 1 de 6. Entonces la distribución de probabilidad es esta. A los valores posibles de nuestros resultados le vamos a asignar la distribución de probabilidad. Pero importante, primero hay que hacer el espacio muestral. Veamos otro ejemplo. Un embarque de 7 televisores contiene 2 aparatos defectuosos. Un hotel realiza una compra aleatoria de 3 de ellos. ¿Cuál va a ser nuestra variable? Número de unidades defectuosas. Vamos a nuestro espacio muestral. Dice que van a escoger 3 de ellos. Posiblemente sea defectuoso, buena, defectuoso. ¿Cuántos defectuosos van a haber? 2. Defectuoso, bueno, bueno, 1. Defectuoso, defectuoso, bueno, 2. Los 3 sean buenos, 0. Bueno, bueno, defectuoso, 1. Bueno, defectuoso, defectuoso, 2. Bueno, defectuoso, bueno, 1. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados a este experimento? Son 7. ¿Cuántos resultados o qué valores de nuestra variable aleatoria nos salieron? Solo sale 0, 1 y 2. Los ponemos acá en una tablita por aparte y vamos a ver la distribución de su probabilidad. Que hayan 0 unidades defectuosas. De los 7, ¿cuántos corresponden a este? 1, 1 de 7. Que hayan 1, ¿cuántos corresponden a este? 3 de 7. Y que hayan 2, esto corresponde a 3 de 7. Entonces, la distribución de probabilidad es esto. Clasificar cada una de la probabilidad con los valores que corresponden a nuestro experimento. Si nosotros sumamos la distribución de probabilidad, nos tiene que dar 1 exactamente. 1 séptimo más 3 séptimos, 4 séptimos más 3 séptimos, 7 séptimos. Y 7 séptimos corresponde a 1. Entonces, insisto, siempre debemos de encontrar el espacio muestral primero y luego hacer otra tablita para distribuir la probabilidad. Este espacio muestral lo podemos trabajar también con diagrama de árbol para que se nos haga más sencilla su comprensión. Ahora, algo que está bien relacionado con esto es la esperanza matemática o medio. ¿Qué es la esperanza matemática? Es un sinónimo de media aritmética o del valor esperado de una variable aleatoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quizás la formulita nos pueda confundir un poquito. Hagámoslo con un ejemplo. En el ejemplo de los embarques de televisores, si queremos encontrar la esperanza matemática, ¿qué es lo que vamos a hacer? El número de unidades defectuosas por su distribución de probabilidad. Cada uno lo vamos a ir multiplicando y lo vamos a sumar. Y lo que nos dé es la esperanza matemática. Es lo que nos dice acá. El valor de nuestra variable aleatoria por su probabilidad respectiva. La sumatoria de ellos es nuestra esperanza matemática. En este caso, 0 por 1 séptimo más 1 por 3 séptimos más 2 por 3 séptimos igual 9 séptimos. Veamos este otro caso. Si la probabilidad de que una fábrica en un país sea incendiada en un periodo de un año es de 0.002 y si una compañía aseguradora ofrece en venta a una de las fábricas una póliza de seguro contra incendios por el término de un año por un valor de 25,000 con una prima de $175, ¿cuál es la esperanza matemática de la compañía aseguradora? ¿Cuál va a ser nuestra variable? Nuestra variable sería la ganancia de la compañía aseguradora. Vale. Entonces, $175 si la fábrica es incendiada y 24.825 si la fábrica se quema durante cualquier día del año. ¿Por qué 24.825? Porque al valor total le vamos a restar los 175. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la distribución. Si es 175, ¿cuál es la probabilidad? Y si es 24.825, ¿cuál es la probabilidad? Leamos acá. Dice, la probabilidad de que una fábrica en un país sea incendiada en un periodo de un año es de 0.02. Entonces, este corresponde a que la fábrica se quema durante cualquier día del año. ¿Cuál es el complemento para que corresponde a que no se queme? O a la prima, 0.02.
998. Entonces, para encontrar el valor esperado, lo único que vamos a hacer es multiplicar el valor de nuestra variable por su probabilidad respectiva. Y de acuerdo a lo que nos da 125, es ganancia porque da positivo. Si fuera negativo, significaría que sería pérdida. Entonces, la esperanza matemática no es otra cosa que multiplicar el valor de nuestra variable aleatoria por su probabilidad respectiva, realizar la suma y encontrar el total. Lo otro que vamos a utilizar es la varianza y división estándar. Estas medidas numéricas describen la dispersión o variabilidad de la variable aleatoria usando el promedio o valor espero del cuadrado de las desviaciones de los valores. Recordemos cómo encontrábamos la varianza anteriormente. Es similar. Entonces, siempre en el ejemplo del embarque de 7 televisores. Como ya tenemos la distribución de probabilidad, lo vamos a trabajar. La esperanza matemática la encontramos con anterioridad. Entonces, si queremos encontrar la varianza, lo único que vamos a hacer es a cada valor de la variable le vamos a restar nuestra esperanza matemática. 0 menos 9 séptimos al cuadrado multiplicado por su probabilidad respectiva. 1 menos 9 séptimos al cuadrado multiplicado por su variable por su probabilidad respectiva. 2 menos 9 séptimos al cuadrado multiplicado por su probabilidad respectiva. Cuando hacemos esas multiplicaciones y suma nos da 24 sobre 49. Esto corresponde a la varianza. Para la desviación, lo único que vamos a hacer es sacar raíz cuadrada en ambos lados y nos va a dar 0.7. Es exactamente la misma forma como lo encontrábamos en días anteriores. Ahora, esta era para las variables aleatorias discretas. Ahora veamos las variables aleatorias continuas. Estas se vuelven un poquito más complejas. Aunque la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua no se puede representar de forma tabular, es decir, que no lo podemos hacer a través de tablitas como lo hemos estado haciendo, sí es posible plantearla como una fórmula, la cual necesariamente será función de los valores numéricos de la variable aleatoria continua y se representa por una notación f de x. Cuando se trata con variables continuas, por lo general se le llama función de densidad, de probabilidad o simplemente función de densidad, como x se define sobre un espacio muestral continuo. Las condiciones. La función de densidad de probabilidad, que es la distribución de una variable continua, para la variable aleatoria continua definida en el conjunto de números reales es la función de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x que pertenezca a los reales. 2. La integral de la función de x evaluada desde menos infinito hasta más infinito tiene que dar a 1. Y lo otro es la probabilidad de a en un intervalo cerrado tiene que ser igual a la integral de la función de x. Ahora aquí no sé cómo vamos a salir porque creo que la mayoría de ustedes no ha visto Matemática 2, el primer ciclo que la lleva, y se necesita integrales. Y hasta donde tengo entendido, creo que no lo han trabajado, pero de igual forma se lo voy a presentar. Ejemplo, supongo que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados en un experimento laboratorio controlado es una variable aleatoria continua que tiene la función de densidad. Me dan la función de densidad x cuadrado sobre 3 cuando va de menos 1 hasta 2 y 0 en otro caso. Verifique que la función es una función de densidad. Vaya. Y acá es donde les voy a consultar en la videoconferencia si ya lo vieron o no lo vieron. Yo creo que ustedes no lo han visto. Me da el intervalo de menos 1 hasta 2. Debemos de encontrar una integral de menos 1 hasta 2. Entonces, la integral de x cuadrado y 3 es x cubo sobre 9. Y como es una integral definida, debemos de evaluar menos 1 y 2. Primero se evalúa el número pequeño, luego se le resta. Luego se le suma la evaluación al número mayor igual a 1. Ahora, primero es el número mayor, el número mayor menos el número menor. Esto se lo voy a especificar paso a paso en la videoconferencia. Y como nota 1 consiste, como nota exactamente 1, se puede concluir que es una función de densidad. Ahora, calcule la probabilidad entre 0 y 1. Entonces lo que nos dice es que debemos de calcular la integral definida en el intervalo de 0 a 1.
La integral es x cubo sobre 9 y lo debemos de evaluar en 0 y en 1. Al evaluarlo nos da un noveno. Bueno, con eso sí, voy a quedar pendiente para el día miércoles para verificarles exactamente si es posible realizarlo con ustedes o no.